Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema clave para entender el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo regional en el Perú. El transporte multimodal. Cuando hablamos de transporte multimodal, nos referimos a la integración de diversos medios de traslado, sea por carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo y fluvial, para optimizar el movimiento de personas y mercancías a lo largo de la geografía de nuestro país. Este enfoque busca reducir costos, tiempos de viaje, contaminación y, en última instancia, mejorar la eficiencia del sistema logístico nacional. En el caso peruano, la complejidad geográfica, con una costa extensa, una sierra escarpada y una Amazonía densa, que plantea grandes desafíos. La necesidad de contar con un sistema de transporte que responda a estas realidades es crucial para el desarrollo. El Perú está ubicado estratégicamente en la costa del Pacífico, lo que lo convierte en un punto de conexión natural entre Asia, América del Norte y el resto de Sudamérica. Sin embargo, a nivel interno, la distribución territorial de la producción es dispersa. Zonas mineras en los Andes, agroindustria en la costa, recursos forestales y de biodiversidad en la Amazonía. Esta diversidad exige una red de transporte sólida y coordinada. En las últimas décadas ha habido avances notables: la ampliación de la red vial, la modernización de algunos puertos y aeropuertos, y la incorporación de sistemas masivos de transporte urbano en grandes ciudades como Lima. No obstante, la interconexión todavía se encuentra en una etapa que podría calificarse de incipiente si la comparamos con países con sistemas multimodales consolidados. La lentitud en la implementación de un sistema realmente multimodal se debe a múltiples factores: infraestructura insuficiente, falta de mantenimiento, marcos regulatorios fragmentados, ausencia de una planificación logística integral y también la brecha tecnológica y de gestión que dificulta la armonización entre modos. Hoy, con mis colegas Guido, Derek y Julio, vamos a profundizar en cada componente del transporte multimodal. Guido abordará el transporte terrestre y sus principales retos. Derek se enfocará en el transporte aéreo y marítimo, pilares esenciales en la conectividad internacional. Finalmente, Julio nos hablará de la integración de todos estos modos y los proyectos que apuntan a un sistema verdaderamente multimodal. Con ello buscaremos comprender no solo los conocimientos actuales, sino también las oportunidades y los desafíos que enfrenta el país para consolidar un transporte eficiente, sostenible e integrado. Empezamos con el ingeniero Guido. Adelante, Guido. Gracias, ingeniero. Ahora, para entender el transporte multimodal en el Perú, empezamos por la base más utilizada, el transporte terrestre. Nuestro país cuenta con una red vial que se ha expandido significativamente en las últimas décadas, con carreteras troncales que conectan la costa con la sierra y la selva. Sin embargo, la calidad de esta infraestructura varía enormemente, mientras algunas vías están asfaltadas y bien mantenidas. Muchas otras presentan deficiencias, especialmente en zonas rurales o con condiciones climáticas adversas. Además de las carreteras, el transporte con ferrocarril es limitado. Contamos con líneas históricas como el Ferrocarril Central Andino, que unen con Huancayo y Cerro de Pasco. Pero en general la red ferroviaria es escasa y se centra en segmentos específicos, sobre todo mineros. El transporte terrestre de pasajeros se realiza mayormente en autobuses interprovinciales y vehículos ligeros. Por el lado de las cargas, camiones y trailers domina el panorama.
trasladando mercancías desde los centros de producción y los puertos y ciudades. No obstante, este predominio del transporte por carretera conlleva ciertos problemas: congestión en las vías principales, altos costos logísticos para empresas y mayor huella de carbono y desgaste, acelerando de la infraestructura. De cara a la multimodalidad, la existencia de carreteras confiables, seguras y bien mantenidas resulta esencial, pues suelen ser el eslabón que conecta a otros modos de transporte, ya sea para llevar cargas desde un centro de producción hasta un puerto o un aeropuerto, o para completar un viaje que inicia y termine en tren. En las últimas décadas, algunos proyectos importantes han tratado de mejorar la situación. Por ejemplo, la carretera interoceánica buscó conectar el Atlántico y el Pacífico a través del Perú, ampliando las posibilidades comerciales en el ámbito urbano. El metropolitano en Lima y el Corredor Azul han sentado precedentes en cuanto a transporte masivo más ordenado. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Necesitaba más inversión en mantenimiento, mayor coordinación entre el Ministerio de Transportes y las regiones, así como políticas claras que incentiven la intermodalidad. En resumen, el transporte terrestre en el Perú es la columna vertebral del sistema, pero aún así de frágil y desigual. Su mejora continua y su integración con otros modos de transporte serán fundamentales para lograr un sistema multimodal eficiente. Ahora dejo al turno a mi compañero Pajuelo, quien analizará el transporte aéreo y marítimo. Gracias, Guido. Si bien la red terrestre es el cimiento del sistema de transporte, el Perú también se inserta en las dinámicas globales a través de sus puertos y aeropuertos. El transporte aéreo ha crecido de forma significativa, especialmente en los últimos 20 años, impulsando por el turismo, el comercio internacional y la demanda interna. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima es el principal hub aéreo del país, concentrando la mayoría de vuelos internacionales y conectando con las principales ciudades peruanas. Sin embargo, uno de los desafíos es la saturación de esta infraestructura. La ampliación y modernización del Jorge Chávez está en curso, pero se requiere mayor celeridad. Otros aeropuertos regionales también han mejorado, permitiendo una mayor conectividad interna, aunque aún falta una expansión más equilibrada. Además, existen otros puertos y terminales más pequeños, tanto en la costa como en ríos amazónicos, que podrían desempeñar un rol mayor si se integraran adecuadamente con trenes y carreteras, así como sistemas fluviales abriendo unas rutas logísticas más competitivas. ¿Qué es el transporte multimodal marítimo? Es un sistema de transporte que combina dos o más modos de transporte para mover mercancías desde un punto de origen hasta un punto de destino. El modo marítimo es fundamental en este sistema, pero se complementa con otros modos como el transporte terrestre, aéreo o incluso fluvial. Puerto marítimo más ferrocarril más camión, para importaciones y distribución nacional. Un escenario posible sería un importador que maquinaria pesada desde China quiere distribuirla por todo el país, incluyendo áreas remotas de la región amazónica. Combinación de transporte. Marítimo. La maquinaria pesada se transporta en barcos desde China al puerto del Callao. Ferroviario. Desde Callao se transborda a trenes que viajan por las principales rutas ferroviarias hacia Arequipa o Cusco, con el fin de llegar a la zona sur del país, donde hay una fuerte demanda de maquinaria para la minería y la construcción. Terrestre. Para la última milla se utilizan camiones que pueden acceder a sitios más remotos en los Andes o la región amazónica donde las vías ferroviarias no llegan. El rol de transporte multimodal marítimo en la sostenibilidad. El transporte marítimo es uno de los modos más eficientes en términos de consumo de combustible por tonelada transportada, especialmente en trayectos largos.
Aunque un barco puede tener un alto consumo de combustible por hora, su eficiencia es muy alta cuando se considera la cantidad de mercancías que transporta a través del océano. Esto permite mover grandes volúmenes de productos con relativamente bajas emisiones por unidad de carga. Puerto del Callao y modernización portuaria sostenible. El puerto del Callao, que es el principal puerto marítimo del Perú, está implementando una serie de iniciativas sostenibles para reducir su impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa. Estas incluyen la electrificación de las operaciones portuarias, el uso de energía solar y el reciclaje de residuos generados por las actividades portuarias. Además, se están introduciendo tecnologías de bajo consumo energético en las grúas y vehículos utilizados dentro del puerto. Objetivos de sostenibilidad. Este tipo de iniciativas se alinean con el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y el ODS 13, Acción por el Clima, promoviendo una infraestructura portuaria más eficiente y con menor huella de carbono. Proyección futura. Se espera que en el futuro los puertos del Perú, incluido Callao, integre el uso de hidrógeno verde para las operaciones portuarias, lo que también contribuiría a la descarbonización del sector marítimo. Gestión de cadenas de suministro multimodal marítimo. Como las empresas gestionan cadenas de suministro complejas que incluyen transporte marítimo y otros modos, el papel de las plataformas digitales y la automatización en la gestión de cadenas logísticas. Ventajas y desventajas del transporte multimodal marítimo. Beneficios en términos de costo y tiempo y sostenibilidad ambiental. Desafíos asociados, como la coordinación entre diferentes operadores y la complejidad en la gestión de cadenas de suministro. Impacto del transporte marítimo multimodal en el comercio global. Como las rutas marítimas y las conexiones terrestres, camiones y trenes facilitan el intercambio global de mercancías, principales corredores de transporte multimodal marítimo y su influencia en la economía mundial. Desafíos logísticos y operativos en el transporte multimodal marítimo. Las dificultades operativas de coordinar múltiples modos de transporte, como los tiempos de espera, la infraestructura insuficiente o la falta de coordinación entre las partes involucradas. Infraestructura y puertos en el transporte multimodal. El papel clave de los puertos como puntos de transición entre los diferentes modos de transporte. Descripción de infraestructura avanzadas como puertos intermodales que permiten la transferencia eficiente de carga entre barco, tren y camión. Regulaciones y normativas en el transporte marítimo multimodal. Descripción de las leyes y acuerdos internacionales que afectan el transporte multimodal, como el Convenio de Transporte de Mercancías por Mar o las normas del Código Internacional de Gestión de la Seguridad. El gran reto es la conectividad. Aeropuertos y puertos deberían ser nodos logísticos plenamente integrados a la red terrestre, facilitando el flujo de mercancías con menores costos y tiempos. Aquí es donde la inversión en tecnología, como sistemas de gestión portuaria y aeroportuaria integrados, seguimiento de carga en tiempo real, plataformas digitales de planificación logística, es esencial. En síntesis, tanto el transporte aéreo como el marítimo representan las puertas de entrada y salida al Perú al mundo. Su mejora y coordinación con los modos terrestres podrían reducir la dependencia de un solo tipo de transporte, beneficiar a exportadores e importadores y mejorar la competitividad del país. Es el escenario internacional. Ahora cedo la palabra a Derek, quien abordará cómo integrar todos estos elementos. Gracias, compañero. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo cada modo de transporte cumple una función específica. Sin embargo, el verdadero potencial surge cuando combinamos estos modos en un sistema integrado, es decir, cuando podemos pasar de la carretera al ferrocarril, de allí a un puerto o un aeropuerto, con eficiencia y sin barreras. Esto es la esencia del transporte multimodal. Y logrando esto implica un cambio profundo en la forma de planificar, invertir y gestionar logísticamente a nivel nacional o también a nivel internacional. En el Perú
Hay iniciativas recientes que tratan de fomentar esta integración. Por ejemplo, los corredores logísticos que conectan zonas productivas de la sierra y la selva con puertos de la costa, empleando no solo camiones, sino potencialmente trenes y transportes fluviales, ¿no? En un futuro. La idea es que un contenedor con productos agroexportables de la sierra puedan llegar a un puerto con menos transbordos, menos papeleo y sobre todo menos tiempo perdido, para así gestionar mejor toda la logística. Bueno, sin embargo, la implementación de un sistema multimodal no es fácil. Requiere de inversiones sostenidas, infraestructura, no solo en construcción de nuevas vías férreas o puentes, sino también en la modernización de las existentes. Requiere marcos regulatorios claros y armonizados. Las normas de tránsito, las tarifas portuarias, las regulaciones aeronáuticas y las ferroviarias deben ser compatibles para facilitar el flujo del transporte en nuestro país, ¿no? Además, se necesitan plataformas tecnológicas que permitan a todos los actores de la cadena logística. Bueno, los transportistas, los exportadores, los importadores, los operadores portuarios, las autoridades, tener información fiable en el tiempo real de todo esto. Bueno, la siguiente sería que la recompensa, sin embargo, es enorme. En un sistema multimodal bien integrado, reduce costos logísticos. Algo así como, por ejemplo, Europa Occidental tiene uno de los mejores redes de transporte, y lo que quiere decir acá es que si nosotros podemos mejorar eso, vamos a tener una gran recompensa. Integrando esto, reduce los costos logísticos, la potencia y la competitividad del país en mercados internacionales, fomenta la descentralización económica y contribuye al crecimiento sostenible. Además, desde una perspectiva medioambiental, una logística más eficiente disminuye la huella de carbono, al utilizar modos de transporte más limpios donde sea posible. Todo esto percute en el bienestar de la población, la generación de empleos y la mejora de calidad de vida. En definitiva, la multimodalidad es el próximo paso lógico para el desarrollo del transporte en el Perú, con las políticas, inversiones y colaboraciones adecuadas entre el sector público y privado. Podemos transformar radicalmente la forma en que nos movemos y comercializamos, conectando de mejor manera nuestras diversas regiones y acercándonos a un nuevo Perú, o al Perú, al mundo. Bueno, eso sería todo. Le paso con mi compañero Brett. Muchas gracias, ingeniero Derek Ramos, Guido Oliveros y Julio Pajuelo, por sus grandes aportes. Hemos visto que el Perú cuenta con una base terrestre que necesita fortalecerse, una conectividad aérea y marítima que reclama mayor integración, y la imperiosa necesidad de desarrollar sistemas multimodales. El desafío es grande, pero las oportunidades también lo son. La clave está en la planificación, la inversión estratégica y la innovación para que el transporte se convierta en un verdadero motor de desarrollo. Gracias a todo el público oyente, a los alumnos de la Universidad Villarreal, especialmente a los de la Facultad de Ingeniería y Transportes, por habernos acompañado en este podcast. Esperamos que esta conversación haya aportado una visión más clara sobre la situación actual y el potencial futuro del transporte multimodal en el Perú. Hasta la próxima.